todos. Una enfermedad que es la pandemia de la actualidad es la enfermedad mental y la depresión sobre todo. Muchísima gente salió muy afectada justamente de la pandemia del COVID-19 y hubo una explosión de problemas de salud mental en el país y bueno, en el mundo entero. Hoy mucha gente está entendiendo lo que significa padecer esta enfermedad. ¿Cómo es esta historia, Patricia? Pues antes de recibir y de saludar a nuestra invitada, yo le complemento esto con una cifra interesante. Según la Organización Mundial de la Salud, esta enfermedad, la depresión, afecta al 5% de la población adulta del mundo. Es decir, cerca de 280 millones de personas están sufriendo esta condición. Saludo a Lorena Rodríguez. Ella es una mujer quien desde los 17 años está sufriendo de depresión y de ansiedad. Nos va a contar su historia para posteriormente hablar con el médico cirujano que la intervino a través de una cirugía, Darcy, la implantación de unos electrodos en su cerebro que le están ayudando realmente a salir de la depresión y de la ansiedad. Lorena, gracias por estar con nosotros. Usted es la primera paciente en el país a quien le realizan este tipo de intervención quirúrgica. Hola, muy buenos días y gracias a ustedes y a todos también por la invitación. Lorena, usted sufre de depresión desde los 17 años y lo había intentado todo. Cuando hablamos de todo, es ¿qué había intentado hacer para superar? Sí, efectivamente, yo fui diagnosticada con un trastorno mixto de ansiedad y depresión desde mis 17 años y ahí inicié un camino largo. Hoy tengo 34. Intenté muchísimas terapias psicológicas desde un enfoque cognitivo-conductual, integrativo, de aceptación. Pues digamos que seguí los pasos que se deben seguir cuando buscamos ayuda y levantamos la mano en este tipo de enfermedades. También probé con diferentes terapias psiquiátricas, con fármacos, psicoanálisis, terapias alternativas e incluso acercamientos espirituales. Definitivamente recorrí un camino bastante integral y procuré cuidarme desde una visión o una visión muy holística. ¿Lorena? Sí, aquí estoy. Ah, sí. Bueno. Lorena, le quería preguntar o pedir más bien que trate de describirle a la gente que nos oye lo que es la depresión. ¿Por qué? Porque hay muchos mitos, porque la gente cree que es que estoy deprimida porque hoy me levanté triste, o porque es domingo por la tarde y tengo que trabajar y tengo la depre, porque me levanté cansada y como sin ganas de hacer mayor cosa. Y entonces vienen todas las frases, pero a ver, deje esa cara, pero usted ¿por qué se siente así? Pero si usted mire, se lo tiene todo, tiene trabajo, tiene salud, es joven, es bonita, o sea, ¿cómo es posible que se sienta de esa manera? Sí, efectivamente, yo quiero decir y sobre todo aclarar algo, y es que la depresión no es un estado de ánimo, no es una emoción, ni no depende de tu voluntad. La depresión efectivamente es un desequilibrio del cerebro, hay una falla en los neurotransmisores y no tiene absolutamente nada que ver con tus creencias, con si eres agradecido con la vida, con tu fe, con tus ganas, y por eso es que esto hace que sea una enfermedad muy invisible y que muchas personas quieran taparla. ¿Por qué? Por el miedo, por la estigmatización o porque simplemente no hay esa conciencia de que es una enfermedad real, tan importante y tan mortal como algunas otras que son físicas también. Ahora, Lorena, ¿cuándo o con qué características, con qué condiciones usted sabe que lo suyo ya no es un tema simplemente de tristeza o algo pasajero, sino que está padeciendo realmente una enfermedad grave como esta? Vale, perfecto. Una tristeza que todos tenemos y todo, así como tenemos felicidad, así como tenemos distintas emociones, no dura mucho tiempo, ni es constante, ni tampoco te incapacita. Una depresión te incapacita, una depresión te congela. En ese caso, ya cuando me doy cuenta que mi vida, mi futuro, mis decisiones, mis días estaban marcados por una preocupación, una tristeza extrema y algo que definitivamente no te deja disfrutar de la vida,
ya digo, oye, esto no es normal, esto es algo que me está incapacitando, esto es algo que me está quitando el aire, o sea, es como estar muerta en vida. A pesar de que trato de ser funcional, tengo una sobrecarga, siempre lo digo, y es como ir en la vida caminando o hacer una maratón con una pierna rota, es un sobreesfuerzo. Entonces, en ese caso ya digo, no es tristeza, ya es algo más profundo, es algo más grande, es algo que me incapacita. Es una de las principales causas de incapacidad en el mundo y pues es real. Es algo que no te deja ni siquiera salir de la casa, que no te deja disfrutar de pequeños placeres de la vida, te apaga realmente. Entonces ahí ya es cuando acudo a un psiquiatra y efectivamente me diagnostican con un trastorno mixto de ansiedad y depresión. Lorena, usted decía, desde los 17 años padece la depresión y la ansiedad. Hoy en día tiene 34, lo cual indica que lleva más de la mitad o la mitad de su vida sí, padeciendo esta condición. Sin ir al detalle de la cirugía, porque realmente tenemos en línea también al doctor quien realizó esta cirugía, cuéntenos cómo ha cambiado su vida, cómo ha sido ese antes y ese después, después, valga la redundancia, del 9 de abril, que fue el día que le realizaron a usted esta intervención. Vale, pues mira, antes, y siempre lo he visto de esta manera, era una vida más de disimular y de llevar una mochila, una carga muy pesada encima. Antes habían días buenos, otros muy oscuros, pero aprendí a disimular. Eso se aprende, yo creo que con todos estos años que llevo. Aprendí a disimular, a seguir adelante, a cumplir. Y esa es una de las caras más invisibles de la salud mental. Uno puede estar roto por dentro y aún sonreír. La cuestión es que hay momentos en que ya colapsa y esto te paraliza. Yo tuve una recaída ahora en diciembre de 2024 y dije, necesito buscar una solución real. Yo ya quiero vivir, quiero conectar conmigo, no quiero seguir sobreviviendo. Quiero tener una vida donde pueda disfrutar de las pequeñas cosas. A día de hoy estoy en un proceso de renacimiento. Pienso que estoy más conectada conmigo misma. Ya no estoy disimulando, ya no estoy fingiendo, ya estoy recuperando mi energía, mis metas, como mi voz, ¿no? Mis sueños. Sí hay días difíciles, pero ya no estoy atrapada, porque la depresión es una cárcel, es una cueva donde tú no ves salida. Sí, Lorena, hablemos de todo esto que sucedió después de finalizar, digamos que el tratamiento. ¿Usted en qué momento se da cuenta que realmente esto funcionó y cuáles son sus planes de vida a futuro, sus esperanzas, sus metas? Vale, no puedo decir que luego de 3 meses, porque hoy cumplo 3 meses desde mi cirugía, ya funcionó y estos son ya los resultados finales. No, todo es progresivo, todo es un proceso, pero sí lo que empiezo a notar poco tiempo después de la cirugía, yo qué sé, a los 3 días, es que ya me entregan una noticia un poco difícil para mí y lo puedo procesar de una mejor manera. Ya no quedo atrapada en una rumiación de pensamientos y una agonía extrema, porque vivir bajo depresión o ansiedad es estar en 2 mundos opuestos, bien sea en una agonía extrema o bien sea en algo que te incapacita totalmente y te quita las ganas de vivir. Así que recibí una noticia a los 3 días que no era muy agradable, era sobre la salud de mi papá, y la tomé de una manera muy tranquila, muy serena, más clara, ¿no? Más objetiva, sin exagerar muchas emociones y pensamientos. Recuperé las ganas de volver a salir, de volver a maquillarme. Yo hacía días, desde diciembre que tuve la recaída, que no podía siquiera disfrutar de verme al espejo, ¿no? De arreglarme, de salir a un centro comercial, de ir a comer un helado. Y esas fueron cosas que tuve prácticamente a las 2 semanas de haber sido operada. Es impresionante el testimonio de Lorena Rodríguez, la paciente que ustedes están escuchando y que pueden ver en nuestras plataformas de streaming. La cirugía, tengo entendido, Patricia, fue en una condición de sedación total, ¿no? Sí, yo sí quisiera, ya antes de darle paso al doctor, preguntarle a Lorena sobre eso. Fue un procedimiento de casi 6 horas donde literalmente usted estuvo consciente.
Sí, realmente estuve consciente, fue algo que para mí sobrepasó lo real, ¿no? Superó la ficción. Estuve acompañada de un equipo médico maravilloso, multidisciplinario. Me estuvieron hablando todo el tiempo porque tenían pues que medir ciertas cosas mientras que me estaban digamos que estimulando o mi cerebro acomodando esos electrodos. Así que fue raro, pero también fue una experiencia maravillosa. A mí lo que me han hecho es estimular, ayudar, impulsar ciertos neurotransmisores que no funcionaban y ha sido realmente milagroso para mí y una luz, ¿no? Una gran ayuda porque cuando los fármacos no funcionan, cuando te vuelves resistente a esto, sentir y saber que hay esta posibilidad es como que te regresen la vida. Es impresionante. Ahí están ustedes viendo en la plataforma de YouTube y en los streaming de la FM la fotografía de la intervención. Esa es la operación suya, Lorena. La intervención. Sí, así es. Que le hicieron el cuerpo médico de la Clínica Internacional. Pues, Lorena, permítanos unos minutitos, vamos a hablar con su neurocirujano, el doctor William Omar Contreras. Doctor Contreras, buenos días, gracias por atender esta comunicación con la FM y felicitaciones porque esto que están haciendo es revolucionario. Muchísimas gracias, un placer saludarlos. Bueno, ¿cómo es el tratamiento? ¿Qué es lo que le hacen ustedes al paciente para poderlo traer de nuevo a la normalidad? Bueno, mira, esta es una cirugía que primero quiero decir que de la psicocirugía en la historia de la humanidad es tal vez la primera cirugía que se ha documentado. Resulta que ustedes saben que los cráneos, trepanales, se han encontrado con una antigüedad de 7.000 años por lo menos. Entonces, en la antigüedad se pensaba que si una persona tenía un trastorno psiquiátrico, probablemente es que estaba poseído por un demonio y había que hacer un agujero en el cráneo para que saliera el demonio. Esto después evolucionó en los años 30 a las famosas lobotomías de Moniz, en donde a través de un elemento que ya se llamaba un leucótomo y por un abordaje transcraneal se seccionaban los axones, las prolongaciones de las neuronas que conectaban el tálamo con la corteza prefrontal en trastornos psiquiátricos como la depresión, la esquizofrenia, etc. Estos pacientes quedaban desconectados de lo que nos hace humanos, que es nuestra corteza prefrontal, la que nos permite vivir en comunidad, tener control de impulso, etcétera. Por lo tanto, era una cirugía mutilante. Lo que hacemos hoy en día no es mutilar absolutamente nada, sino modular circuitos a través de corriente eléctrica. El cerebro de una persona con depresión, con criterios de depresión mayor, que es una tristeza sostenida por más de 2 años, que ha intentado el tratamiento con ansiolíticos, con antidepresivos, más de 2 de estas familias de antidepresivos, hasta 4, terapias de ayuda psicológica, la terapia cognitivo-conductual, en algunos casos estimulación magnética transcraneana, es decir, no invasiva, e incluso choques eléctricos, se clasifican como pacientes que son refractarios al tratamiento no invasivo y se pueden volver candidatos a esta cirugía. Mire, doctor Contreras, vamos a explicarle, haga de cuenta que está hablando con un niño de 12 años. Explíquenos realmente qué fue lo que le hizo a Lorena Rodríguez y cómo fue esta cirugía que además duró 6 horas en donde ella estuvo todo el tiempo consciente. ¿Qué fue lo que le hizo? Pero explíquenos como si fuéramos niños. Bueno, mira. Imagínate que tú abres el Waze en tu carro y ves que hay varias avenidas. Estas avenidas representan circuitos en el cerebro. Hay circuitos que tienen que ver con la emoción, que tienen que ver con la alegría, con la tristeza, que tienen que ver con la iniciativa, con la motivación. Y esos circuitos, esas avenidas, se les dañaron todos los semáforos. Entonces hay un gran caos. No están funcionando bien. Se introduce un electrodo que va a activar esas vías a través de corriente eléctrica, le devuelve la luz a esos semáforos y se restablece el funcionamiento normal de esas vías. Dicho de una manera más fácil, una ciudad de noche con todas las luces prendidas y se va la luz en varios barrios. Lo que intenta el chip cerebral es devolver la luz a esos barrios.
Eso se está haciendo desde hace casi 2 décadas, se inició en Canadá. ¿Cuál es la novedad? La novedad es hacer una huella digital del cerebro de Lorena a través de resonancia funcional, conectómica y tractografía para saber por dónde van esas avenidas, dónde se cruzan y dónde yo puedo colocar de manera precisa los electrodos para poder estimular y restablecer el funcionamiento de esa electricidad. Y lo más importante, se están estimulando 4 circuitos a la vez a través de 4 electrodos, porque tú encuentras en la literatura médica la publicación de estimulación cerebral profunda con 2 electrodos, pero no encuentran, no está publicado, lo hemos revisado, 4 electrodos a la vez en un mismo paciente, en una única cirugía, para estimular 6 circuitos, que en este caso son el brazo anterior de la cápsula interna, el núcleo accumbens y la corteza cingulada anterior, subgenual. Esto nos permite no solamente tratar la depresión, los síntomas de depresión o de tristeza profunda de Lorena, sino también su ansiedad, su rumiación, ideas obsesivas y el sentimiento de culpa que tenía ella, que era muy profundo, de no ser capaz de enfrentar la vida. Ese sentimiento de culpa muy marcado, que es absolutamente injusto con ella misma, se trata también a través de la estimulación que estamos haciendo. Doctor, claro, en este momento esto es revolucionario y muchas personas estarán pensando, bueno, es la cura para la depresión, me voy a operar. ¿Todas las personas son candidatas? ¿Qué se necesita cumplir? ¿Quiénes no definitivamente son candidatos para este tipo de cirugía? No todos los pacientes son candidatos, no todos los pacientes necesitan cirugía. Realmente la cirugía es el último paso, es una cirugía que nosotros llamamos una excepción humanitaria, es decir, cuando todo ha fracasado y este paciente pues no ha podido enfrentar la vida por ese vacío emocional tan profundo que sienten los pacientes con depresión, se lleva a un comité de ética, se hace una doble evaluación por pares independientes, 2 psiquiatras que tienen que decirnos por protocolo que ya se han acabado todas las opciones farmacológicas y terapéuticas, y entonces el paciente se vuelve candidato a la cirugía. Tiene que ser un paciente que no tenga ideas suicidas permanentes, tiene que ser un paciente que, como te digo, haya pasado por todo el protocolo y que lleve 2 años sumido en esta depresión y no mejora. Doctor, pero ¿qué pasa con los efectos secundarios? ¿Hay efectos secundarios? ¿Podría haberlos? O si la cirugía no sale bien por el riesgo de que pues igual sea un procedimiento en la cabeza, en el cerebro, ¿qué podría pasar? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias? Mira, el mayor riesgo de la cirugía, y yo le digo a los pacientes, es que no funcione. Eso es el mayor riesgo. Porque hay un grupo de pacientes en que incluso la cirugía puede no funcionar. Y con esto digo que nosotros no estamos curando nada. Estamos disminuyendo la frecuencia de las crisis de esos estados de depresión. La enfermedad es incurable, pero puede mejorarse mucho la calidad de vida de estos pacientes y devolverles esa ilusión de vivir. ¿Cuáles son los riesgos de la cirugía? Es una cirugía mínimamente invasiva, a pesar de que hay que colocar un electrodo del tamaño de un arroz en el cerebro. Esto se hace guiado por imágenes, las cuales permiten evitar lesiones como lesiones de arterias en el paso del electrodo. Puede ocurrir algún tipo de infección, como cualquier cirugía que implante un cuerpo extraño en el paciente, que son infecciones que en general no son riesgosas para la vida. Y eso, básicamente eso, el riesgo de un sangrado que es bastante controlado, muy raro, o el riesgo de una infección. En el caso de la infección, habría que explantar el paciente y volverlo a implantar un par de meses después. Sí, doctor Contreras, hablemos brevemente del acceso a este tipo de cirugías. ¿Se puede hacer a través de la EPS o esto es a través de medicina prepagada o a través de, digamos que de manera privada? ¿Quién puede tener acceso a este tipo de cirugías en términos de recursos económicos? Sí, en general los pacientes tienen que pagar su propia cirugía, lo cual es bastante injusto. Si existe un grupo líder que puede existir en varias ciudades del país, experto en este tipo de cirugías, como la estimulación cerebral profunda, y hace una junta neuroquirúrgica, ese paciente debería ser autorizado por la EPS, y en muchos casos lo es,
pero va a requerir un procedimiento judicial, a veces la colocación de tutelas, etcétera, porque existe un desconocimiento sobre la técnica. Lo que sí es claro es que de manera costo efectiva, estos pacientes que requieren una cirugía, ya sea para depresión o para otras indicaciones como el trastorno obsesivo compulsivo, el síndrome de Tourette, la agresividad severa, ya se ha demostrado que por costo efectividad es mejor operar a los pacientes y mantenerles una adecuada calidad de vida que estarlos teniendo con repetidas hospitalizaciones, con exceso de cantidad de medicamentos y con mucho compromiso de su vida laboral. Ahora, doctor Contreras, y para terminar ya, ¿hay algún costo, algún cálculo de cuánto puede costar esta cirugía? Esa es una cirugía que vale entre 90 y 120 millones de pesos, más o menos. Caramba, bueno. Es costosa, pero bueno, le cambia la vida completamente a la gente. Queríamos destacar esta labor, es la primera intervención, la primera cirugía de este tipo que se hace en Colombia. Es el neurocirujano William Omar Contreras. Antes de despedirlo, doctor, no sé si Lorena, que todavía está en la línea, quisiera decir algo para cerrar esta conversación. Sí, quisiera decir algo y aprovechar este momento, porque hay personas que están luchando por dentro y se ven muy bien por fuera. Quiero decir también que no todos los que sufren de salud mental están en una cama. A veces estamos estudiando en reuniones, estamos trabajando, estamos sonriendo en la calle, y por eso es vital hablar sin miedo y pedir ayuda a tiempo. Saber que vamos a encontrar siempre una luz al final del túnel, y que podemos vivir la vida más con conciencia y sin estar sobreviviendo y viviendo una tormenta eterna. Lorena, muchas gracias por atender esta comunicación con la FM y nos alegra que haya salido de ese abismo profundo. Gracias a ustedes. Doctor Contreras, a usted muchas gracias y felicitaciones. Es revolucionario lo que está haciendo. Muchas gracias. Quiero destacar la labor de todos los neurocirujanos funcionales del país, que hemos sido pioneros en muchos de esos procedimientos, en agresividad severa, en trastorno obsesivo compulsivo, etcétera, y es una comunidad bastante importante que impacta al mundo a nivel global. Sí. 9:47.